Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video de Med 101. Este va a ser el primero de una serie que vamos a hacer en enfermedades metabólicas óseas. Así que vamos a empezar con un caso clínico. Este se trata de una mujer de 75 años de edad que acude a su médico de cabecera quejándose del dolor de espalda intenso. Esto ocurrió repentinamente una semana antes, después de cargar una maleta pesada en el aeropuerto. El dolor es persistente y en la zona lumbar. Ha tenido cada vez más problemas de dolor de espalda en los últimos 10 años y su familia ha comentado lo encorvada que se ha vuelto su postura. Su altura se ha reducido 10 centímetros durante este periodo. Su historial médico anterior se destaca por asma crónica grave. Toma cursos de corticoides orales, usa inhaladores de esteroides con regularidad, se cayó hace 2 años y sufrió una fractura de coles en la muñeca izquierda. Desarrolló la menopausia a los 42 años, fuma 30 cigarros al día y bebe 4 botellas de vino a la semana. Okay, en el examen físico, en el examen físico, la paciente presenta una cifosis torácica, que es cuando la curvatura a nivel del, del dorso se ve de forma exagerada, ¿no? Recordemos que la columna vertebral tiene varias curvaturas, ¿no? La cifosis y lordosis, y a nivel torácica hay una cifosis. Entonces, cuando esa curvatura está de forma exagerada, los pacientes adquieren esta postura que vemos acá. Bien, está sensible en la vértebra L4, tiene cara de luna, estrés abdominales y varios hematomas en brazos y muslos. Esto nos hace pensar que ya el uso de corticoides está teniendo efecto. Es probable que tenga un Cushing, un síndrome de Cushing. No presenta anemia, por lo demás, el examen no presenta nada especial. En el laboratorio se le realizó un hemograma, en la cual no vemos nada destacable. Podríamos ver, si acaso, que el volumen corpuscular medio está elevado, pero ya todo está bien, los electrolitos están bien. Y bien, también tenemos una radiografía de columna en la cual podemos ver que este cuerpo vertebral se ve un poco disminuido en comparación al resto, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el diagnóstico más probable? En base a los datos que nos están dando, el del dolor repentino, dolor localizado en la espalda, disminución de altura, cifosis torácica y la radiografía, se nos confirma que tiene una fractura vertebral. Y estas son fracturas patológicas que tienen que estudiarse a detalle. Y bien, dentro de la historia, esto nos está orientando cuál es la causa, ¿no? Entonces, en base a la edad de la paciente, 65 años, en antecedentes de tabaquismo, consumo de alcohol, corticoides y fractura previa, podríamos pensar que es de osteoporosis. Así que llegamos a que lo más probable es que esta paciente tenga una fractura vertebral secundaria a una osteoporosis. Y bien, la osteoporosis es el tema de hoy que vamos a hablar en Med 101. Para empezar, un repaso fisiológico, recordamos que el hueso sirve principalmente de sostén, pero también además un tejido dinámico, ya que está involucrado en el metabolismo. Y esto lo hace por medio de un proceso llamado remodelado óseo. Y el remodelado óseo tiene tres funciones principales, que es reparar fracturas, adaptar el esqueleto a las necesidades del momento y mantener la homeostasis, especialmente del calcio, fósforo y magnesio. Y este proceso de remodelado óseo se produce gracias a los osteoclastos o, y varios grupos de osteoclastos que se conocen como unidad básica multicelular. Y bien, las fases, está la fase de resorción, fase de formación y fase de mineralización. En la fase de resorción, los osteoclastos, que vemos aquí, comienzan a disolver la matriz ósea y descomponen esta matriz. Este proceso de descomposición es terminado por los macrófagos, que se acercan a esa área que está siendo disuelta, ¿verdad? Y entonces, después de eso, ellos liberan todo lo que son factores de crecimiento que están dentro de la matriz. Y entonces, luego de esta fase de resorción, viene la fase de formación. Todos esos factores de crecimiento que fueron liberados atraen a los preosteoblastos, y los preosteoblastos se unen a esas zonas ya reabsorbidas y empiezan una sustancia cemental, una nueva matriz. Estos osteoblastos se forman, empiezan a sintetizarla y luego se diferencian. Y
Después de esta fase de formación está la fase de mineralización, ya que puede durar 30 días después de que los osteoblastos ya depositaron el material osteoide, ¿no? Y bien, y este proceso se repite una y otra vez. Los osteoclastos vienen, reabsorben, vienen los prostoblastos, vuelven a poner matriz y después vienen los osteoblastos nuevamente. Esto es un ciclo, ¿no? Y bien, este proceso de remodelado óseo persiste toda la vida y solo hasta la tercera década de la vida permanece positivo. Me refiero a que hay mayor formación de hueso que resorción ósea. Permanece de forma igual desde los 30 hasta los 50 años y ya después de los 50 años hay una mayor resorción ósea que formación. Y por eso es que existe un mayor riesgo de osteoporosis con la edad. Y bien, en la osteoporosis, como mencioné, hay una mayor resorción que formación. Y esto se debe a factores extrínsecos e intrínsecos o también la misma edad, ¿no? Y estos factores los vamos a ver más adelante. Así que bien, ¿cómo definimos la osteoporosis? Es la enfermedad que se caracteriza por disminución de la densidad ósea y deterioro de la arquitectura del hueso. Esta es la enfermedad metabólica más frecuente y según la OMS la define como un T-score de 2.5 desviaciones de estándar por debajo de lo normal. ¿En qué consiste el T-score? El T-score consiste en comparar la densidad ósea del paciente con la densidad ósea de alguien del mismo género o un paciente joven, sano del mismo género, ¿no? Entonces, si se ve que la densidad ósea del paciente tiene una densidad, tiene un valor, por ejemplo, por debajo, eso lo ves por medio de desviaciones estándar, ¿no? Entonces, si tienes dos desviaciones estándar, 2.5 desviaciones por debajo de lo normal, eso ya se considera osteoporosis, ¿no? Lo normal es que tengas una desviación por encima o por debajo. Ya se considera osteopenia cuando tienes una desviación menor a 1, pero no más bajo de 2.5. ¿Ok? Y bien, como mencioné, en la osteoporosis hay una alteración de la arquitectura del hueso, pues se ve una disminución del hueso cortical y disminución del grosor de trabéculas, el número de trabéculas, como se puede ver en esta imagen de microscopía electrónica de barrido, ¿no? Este es una biopsia de hueso de un paciente sano y esta es la de un paciente con osteoporosis. Vemos que las trabéculas, hay menos trabéculas y se ven mucho más delgadas. Y bien, clasificamos la osteoporosis como primaria o secundaria. Primaria es idiopática y la forma más frecuente y se subdivide en otros subtipos, como el tipo 1, que es la posmenopáusica, que se debe a un aumento de la actividad osteoclástica, la tipo 2, que es la senil, aparece mayormente en personas mayores de 70 años, y la idiopática, que puede ser juvenil, si aparece entre los 8 y 13 años, y del adulto joven, si la osteoporosis aparece por debajo de los 50 años. Y la secundaria, que son todos esos factores extrínsecos e intrínsecos que disminuyen la densidad ósea. Aquí incluimos enfermedades endocrinas como el hipogonadismo, el hiperparatiroidismo, enfermedades genéticas como la osteogénesis imperfecta, enfermedades reumatológicas como la artritis reumatoide, fármacos, especialmente los corticoides, también déficits nutricionales como el escorbuto y los estilos de vida. También estas son causas de osteoporosis como el alcoholismo y el tabaquismo también. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Principalmente la edad, como mencioné, después de los 50 años hay una mayor resorción ósea que formación, por lo que aumenta el riesgo de padecer osteoporosis, ¿no? Las historias de fractura previa, antecedentes familiares de fractura de cadera, un peso corporal bajo, el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, el uso de esteroides, artritis reumatoide y la mala absorción. También recordemos que también con la edad la osteoporosis es más común con las mujeres debido a que después de que se produce la menopausia hay una pérdida de la función ovárica y esto precipita la pérdida ósea. Y bien, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas en un paciente con osteoporosis? En general son asintomáticos hasta que aparecen las fracturas. Estas fracturas suelen ser patológicas y las fracturas más comunes son a nivel vertebral, seguido de las de cuello femoral, radio distal, que son las fracturas de coles, y después, en menos proporción, las fracturas de huesos largos. Las fracturas de cadera son las menos comunes en estos pacientes, sin embargo, son las que tienen una mayor mortalidad, ya que se ha visto que la mortalidad está en un 20% de los pacientes, o sea, la mortalidad es elevada, ¿no? Un 20% de los pacientes fallecen dentro de 3 o 6 meses después de la fractura.
Y bien, las fracturas vertebrales, como mencioné, son las más comunes. Ocurren entre D7 y L2. D7 y L2. Estas pueden ser espontáneas o producirse después de un trauma de bajo impacto. Y la manifestación de una fractura vertebral puede ser desde asintomáticas o presentar como un dolor de espalda irradiado a abdomen en forma de banda, cuando de forma aguda, ¿no? El paciente tiene la fractura y presenta ese dolor de espalda. Asociado a eso, hay una disminución de altura y cifosis dorsal, que ya mencioné, que es, por ejemplo, esta postura que mantiene la paciente acá. Hay tres tipos de fracturas vertebrales. Tenemos las fracturas en cuña, las fracturas planas y las bicóncavas. De estas tres, la más común es la en forma de cuña. Y bueno, aquí podemos ver una radiografía de columna y aquí podemos ver esta vértebra colapsada en forma de cuña. Acá también tenemos otras formas, también estas en cuña y esta de acá que vemos es plana. Estos son ejemplos de fracturas vertebrales. Y bien, ¿cómo diagnosticamos la osteoporosis? Tenemos varias herramientas diagnósticas. La principal es la medición de la densidad ósea. Esta es la técnica de elección y se puede realizar por medio de una absorciometría rayos X, energía dual, una tomografía cuantitativa o ecografía. Dentro de estos métodos, el más común es la absorciometría rayos X, energía dual. Este mide la densidad ósea de la columna y de la cadera. Y en base a eso, saca el T-score, que ya mencioné eso anteriormente. El único problema es que es un poco sensible y es alterado por varios factores, por ejemplo, la presencia de prótesis, huesos delgados pueden afectar el valor. Por eso es que hay indicaciones específicas para mandar a calcular la densidad ósea de un paciente. También contamos con estudios radiológicos. Las radiografías son buenas para detectar fracturas, pero solo pueden detectar una pérdida de hueso ya del 30%, ¿no? Y también algo que nos ayuda es el índice FRATS, que es una herramienta que se utiliza para poder medir el riesgo de fractura de cadera en los pacientes en un rango de 10 años en ambos sexos. Ahí se toman en cuenta varios factores, riesgo, la edad, el peso, los antecedentes y se saca un índice. Y bien, que también contamos obviamente con la historia, la exploración física. Esto nos ayuda a ver si hay factores de riesgo, deformidades. Vamos a ver cómo está el peso y talla del paciente, los estudios de imagen, la radiografía, como mencioné anteriormente, los laboratorios. Hay que siempre hacer un hemograma completo junto a una bioquímica, viendo el calcio, fósforo, tasa alcalina, función renal, vitamina D, entre otros, ¿no? ¿Por qué? Es muy importante porque esto nos ayuda a hacer un diagnóstico diferencial, porque no solo la osteoporosis es la única causa de una disminución de la densidad ósea. Cuando tengamos un paciente con una historia de fracturas recurrentes, fractura vertebral, donde sospechemos que hay un problema a nivel óseo, hay que sacar un diagnóstico diferencial, no solo osteoporosis, hay que ver si hay mieloma, osteomalacia, metástasis óseas o enfermedad de Paget. Por lo tanto, siempre hay que hacer todos estos estudios que mencioné anteriormente para poder descartarlas, ¿no? Aquí en este cuadro podemos ver algunos datos que nos van orientando a cada causa. Por ejemplo, en un mieloma podemos ver un BCG aumentado, hipercalcemia y un componente monoclonal en el suero de orina. Y bien, como mencioné anteriormente, hay indicaciones específicas para la medición de la densidad ósea. Así que en cualquier mujer mayor o igual a 65 años o varones mayor o igual a 70 años, con o sin factores de riesgo, a ellos siempre hay que medirle la densidad ósea. Pacientes posmenopáusicas de menor edad, es decir, menores de 65 años, varones entre 50 y 69 años con factores de riesgo de fractura, a estos también, los adultos que tuvieron fracturas después de los 50 años, y también adultos con trastornos como artritis reumatoide o que están recibiendo fármacos, por ejemplo, glucocorticoides, que tengan una masa ósea pequeña o pérdida de ósea. Esto también hay que mandarles para que se mida la densidad ósea. Y bien, antes de pasar con el tratamiento, algo muy importante que tenemos que hacer es ver cuánto es el riesgo de fractura que tiene el paciente, ¿no? Y bien, contamos primero hay que hacer una historia física, pero una historia clínica, exploración física, radiografías, y esto nos ayuda a ver, ¿el paciente tiene riesgo de fractura? Si la respuesta es sí,
de una vez, paciente se clasifica como alto riesgo y iniciamos tratamiento farmacológico con medidas generales. Dentro de las indicaciones de tratamiento, o es decir, el paciente tenga alto riesgo, tenemos, por ejemplo, el paciente que tenga una fractura de fragilidad vertebral o de cadera en mayor de 50 y que se asocien con un TISCOR menor a por debajo de una desviación estándar, a ellos hay que iniciar tratamiento. Pacientes con un TISCOR por debajo de 2.5 en columna y cadera, con factores de riesgo, también hay que iniciar tratamiento, o pacientes que tengan uso crónico de corticoides. Pacientes que tengan bajo riesgo, normalmente ya se procede solamente con medidas generales. ¿Y cuáles son esas medidas generales? Principalmente reducir los factores de riesgo, no abandonar el tabaco, moderar el consumo de alcohol, actividad física para que mejoren la fuerza y el balance, procurar al paciente que tenga una exposición adecuada al sol, evitar o minimizar el uso de corticoides. No, si el paciente consume corticoides de forma regular, hay que manejar las dosis correctamente. La prevención de caídas. Hay que educar al entorno del paciente, corregir déficits visuales y también los trastornos de la marcha. Y aseguran una alimentación adecuada, ¿no? Que el paciente consuma de 800 a 1200 miligramos al día de calcio, un buen suplemento de vitamina D y dar otros suplementos en caso que la dieta del paciente no sea suficiente para cubrir todas las necesidades que tiene. Y en tratamiento farmacológico contamos con varios grupos de fármacos. Tenemos los antiresortivos, estos son los que disminuyen la resorción ósea, los osteoformadores y fármacos específicos que tienen una actividad tanto antiresortiva como osteoformadora, ¿no? De los antiresortivos, los bifosfonatos son los principales, este es los de primera línea. También contamos con los modificadores selectivos de receptores de estrógeno y el denosumab. Los transformadores tenemos la teriparatida, que es una forma recombinante de la PTH, que en sí el PTH sabemos que aumenta la absorción ósea, pero si se aplica de forma diaria, tiene un efecto paradójico aumentando la formación ósea. Y el renato de estroncio, que suele ser de última línea, que tiene actividad tanto osteoformadora como antiresortiva. Y bien, siempre contamos con estos medicamentos, sin embargo, es importante tratar la enfermedad subyacente, ya que recordemos que a veces la osteoporosis puede ser secundaria a otras causas como hipogonadismo, enfermedades reumáticas, el uso de corticoides, ¿no? Así que siempre hay que tratar, hay que buscar y tratar esa causa y no solo irnos con este tratamiento, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cuál de todos estos fármacos, cuál fármaco damos, no? Como mencioné, el bifosfonato es el de primera línea y se prefiere para las mujeres posmenopáusicas. El denosumab para mujeres posmenopáusicas con alto riesgo de fractura y en aquellas con insuficiencia renal. La teriparatida se prefiere para osteoporosis grave y el raloxifeno en mujeres posmenopáusicas jóvenes que tengan un poco riesgo de fractura. Y bueno, el renato de estroncio, este ya es para alto riesgo de fractura en pacientes que no puedan consumir los otros fármacos anteriores. Bien, volviendo al caso de la mujer de 75 años, ¿cómo la vamos a manejar? Ya tenemos de que se trata de una fractura por osteoporosis, ¿no? Así que primero sospechamos osteoporosis, ¿verdad? Así que hay que hacer nuestro diagnóstico diferencial con hemograma y bioquímica para descartar otras causas como mieloma o cáncer. Y hay que hacer estudios de imagen para ver si tiene otras fracturas. Hay que medir la densitometría ósea y iniciamos tratamiento, principalmente con bifosfonatos y, por ejemplo, manejar las dosis corticoides. Ella tomaba corticoides de forma regular, así que hay que manejar esas dosis y podemos iniciar también suplementos de vitamina D. Y bueno, ya para cerrar, los puntos clave, recordemos que la osteoporosis es común en avanzados de edad. Siempre hay que descartar otras causas además de osteoporosis. Hay que hacer un diagnóstico diferencial. Y dentro del, para medir la densitometría ósea, contamos con la absorciometría dual de rayos X. Este es el método de elección. Y dentro del largo espectro de medicamentos que contamos, los bifosfonatos son la primera línea para tratamiento de osteoporosis. Y bueno, esto será todo por hoy. Gracias chicos por ver este video. Si tienen dudas o preguntas, pueden dejar en los comentarios. Si quieren ver algún tema específico, ahí lo pueden dejar también. Así que bueno, hasta la próxima.